Hoy en nuestro tips daremos un pequeño webinar sobre los patrones de fracturas a nivel del acetábulo. Empecemos. En anteriores videos ya habíamos hablado sobre clasificación de las fracturas de acetábulo y además de proyecciones radiográficas para poder detectar estas fracturas. Hoy vamos a poner a la práctica esos dos conocimientos, así que les recomiendo que vean, si no han visto los otros dos videos, para poder comprender este webinar. Vamos a hablar de 4 patrones de fracturas a nivel de acetábulo para poder ser más eficientes en localizar y segmentar las fracturas y poderlos clasificar correctamente. Entonces, para poder entender estos patrones de fracturas, que son 4, vamos a dividirlos esquemáticamente en 4 zonas. El primer patrón de fractura, que es la zona anterior, va a estar conformada por la columna anterior y la pared anterior. Segundo patrón de fractura, zona posterior, constituida por la columna posterior y la pared posterior. Tercera zona central o tercer patrón de fractura, denominada protrusión intrapélvica, constituida por el acetábulo y ambas columnas, tanto anterior como posterior. Y el cuarto patrón fracturario, que es la zona transversa. Entonces, la zona anterior o primer patrón fracturario va a estar constituida, habíamos dicho, por la columna anterior y pared posterior, las cuales vamos a encontrar fracturas de la pared anterior. Hay que tomar en cuenta siempre la panorámica de pelvis para poder detectar los puntos anatómicos que ya habíamos visto en el anterior video y ver si hay alguna alteración de estas. Y para poder encontrar una fractura de la pared anterior, vamos a tomar en cuenta la proyección alar, en el cual vamos a ver a plenitud la pared anterior. Veamos el ejemplo en una placa de rayos X. Tenemos la proyección alar y encontramos el trazo de fractura. También en esta zona anterior o patrón de fractura vamos a encontrar fracturas de la columna anterior. Para poder localizar esta fractura, tomamos en cuenta la proyección obturatriz, donde vamos a encontrar a plenitud la columna anterior, como pueden visualizar. Nos vamos al ejemplo a la placa de rayos X. Tenemos la proyección y miren, la columna anterior y el trazo de fractura. Ahora nos vamos a la zona posterior o segundo patrón de fractura, en el cual vamos a encontrar fracturas de la pared posterior. Vemos la panorámica de pelvis, los puntos anatómicos, si hay alguna alteración, y luego tomamos en cuenta la proyección obturatriz, donde vamos a poder visualizar perfectamente la pared posterior. Vamos a nuestro ejemplo. Tenemos la proyección obturatriz y tenemos el trazo de fractura de la pared posterior. También en esta zona vamos a encontrar fracturas de la columna posterior. Para poder visualizar la columna posterior, recuerden tomar en cuenta la proyección alar, donde se va a poder visualizar la columna posterior. Nos vamos al ejemplo radiográfico y tenemos la proyección alar, la columna posterior y el trazo de fractura. En esta zona posterior vamos a encontrar la combinación, ¿sí?, de estas, tanto de la columna posterior y la pared posterior, y encontramos las fracturas. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta la proyección alar y la proyección obturatriz. La obturatriz porque nos muestra la pared posterior, la alar porque nos muestra la columna posterior. Veamos nuestros ejemplos. Tenemos la proyección alar y tenemos lo que es la columna posterior y el trazo de fractura. Tenemos la proyección obturatriz, la pared posterior y observamos la fractura. Ahora nos vamos a la tercera proyección o zona central, llamado también protrusión intrapélvica. Este tercer patrón fracturario, ¿sí?, se denomina así porque usualmente, como ven en la placa radiográfica, vamos a tener fracturas en el cual vamos a encontrar protrusión intrapélvica de la cabeza femoral. ¿Qué fracturas vamos a encontrar en este patrón de fractura o zona central? Tenemos la fractura de ambas columnas, ¿sí?,
Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta la panorámica de pelvis, tenemos la proyección alar para ver la columna posterior, la proyección obturatriz para ver la columna anterior. Bueno, vamos a nuestro ejemplo. Tenemos las placas de rayos X, la proyección alar, ¿sí? Y tenemos acá la columna trazo de fractura. También tenemos la proyección obturatriz, ¿sí? Veamos la columna anterior y también vemos el trazo de fractura. Y esta puede estar comprometida, nada raro que encontremos la cabeza femoral intrapélvica. En este caso, en nuestro ejemplo, no. También vamos a encontrar en esta zona central o protrusión intrapélvica las fracturas de la columna anterior más una hemitransversa posterior, es decir, una fractura hemitransversa. Es un poco difícil identificar este trazo de fractura, pero hay que sospecharla viendo la panorámica de pelvis y la proyección obturatriz. Veamos nuestro ejemplo. La obturatriz nos va a mostrar antes la columna anterior. ¿Sí? Veamos. Tenemos la proyección obturatriz, vemos la columna anterior, miren el trazo de fractura a ese nivel y miren el trazo que no es transverso, es oblicuo. Entonces, fractura de la columna anterior, trazo de fractura oblicuo, podemos pensar en una hemitransversa posterior. Y por último nos vamos a la zona transversa o patrón de fractura, cuarto patrón de fractura, en el cual vamos a tener fracturas en T. Tenemos que ver la proyección panorámica de pelvis y la proyección obturatriz. ¿Por qué la obturatriz? Porque vamos a ver la porción pubisquiática, la rama pubisquiática. Entonces vamos a encontrar en nuestro ejemplo el trazo de fractura a ese nivel. Proyección obturatriz, trazo de fractura en la rama isquiática, trazo de fractura, ¿sí? A nivel de la columna, pueden ver la proyección AP o panorámica de pelvis, también los trazos de fracturas. Ahora nos vamos y vamos a encontrar en esta zona transversa también una fractura transversa. ¿Cuándo vamos a sospechar de un trazo transverso? Cuando veamos en la panorámica de pelvis, ¿sí? Un trazo transverso, pero para ver si llega o no hacia la columna posterior tenemos que ayudarnos con la proyección alar y así confirmar este tipo de fractura. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos la proyección alar y miren que la columna posterior, el trazo de fractura. Tenemos la panorámica de pelvis y el trazo transverso, confirmando así este tipo de fractura. Y por último, en esta zona transversa o cuarto patrón radiográfico, vamos a encontrar fracturas transversas más fractura de la pared posterior, una combinación. Entonces, ¿qué proyección vemos? Nuevamente, panorámica de pelvis y la proyección obturatriz, porque nos va a mostrar la pared posterior. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos la panorámica, trazo transverso, ya en esta incluso se visualiza este trazo que nos hace sospechar de la pared posterior. Confirmamos en nuestra proyección obturatriz y vean. Bueno, espero que les haya sido práctico este webinar y no se olviden de ver nuestros anteriores videos.